Con 104 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó este miércoles el artículo que crea la Cámara de las Regiones, entidad que reemplazaría al Senado. El texto aprobado señala textual que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional en representación regional encargado de concurrir en la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Cierra las comillas. Aunque se aprobó la existencia de este órgano, que pasará al borrador de la nueva Constitución, se rechazó el artículo que establecía las leyes de acuerdo regional, entre las que destacan, por ejemplo, la de presupuesto, las que aprueban el estatuto regional y las que establezcan o alteren la división política o administrativa del país, por lo que deberá ser reformulado por la Comisión de Sistema Político. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Iba a estar con nosotros hoy la convencional Bárbara Sepúlveda, pero lamentablemente y de manera muy justificada no puede estar porque está votando en este momento. Se está votando de manera muy... y no se puede dejar de votar. Los votos son... a veces hay 103, cuando se necesitan 103 votos. Usted tiene 101, 102 y puede perder un proyecto, puede perder un artículo, por lo tanto es del todo razonable la explicación que nos da la convencional, a quien la vamos a echar de menos por una conversación interesante que pudimos haber tenido. Pero su contraparte sí está con nosotros, el senador Francisco Chaguán, porque queríamos confrontar justamente esta idea de terminar con el Senado con un senador de la República en ejercicio. Francisco, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Matías. Primero, agradecer la oportunidad. Efectivamente, en este minuto sigue votando el Pleno de la Convención y hoy día se estuvieron votando artículos importantes. Por supuesto que uno de los claves fue el reemplazo del Senado, que tiene más de 200 años de historia, por una Cámara de las Regiones, y donde sus atribuciones, como tú bien decías, no quedaron fijadas porque no hubo acuerdo, y el texto vuelve a la Comisión de Sistema Político para clarificarlo. Pero yo creo que lo que hoy día ocurrió es un hecho grave, y quiero decirles que esto no lo hablo por defender mi función. Yo soy de aquellos que va de salida porque gracias a mi proyecto de ley del límite a la reelección que está aprobado, yo tengo el término de un ciclo. Estoy hablando más bien por defender la institucionalidad democrática del país y porque además creo que el Senado representa un sistema de freno y contrapeso que es esencial en los sistemas democráticos que tienen régimen presidencial. Los ejemplos que usa la Convención dicen relación más bien con regímenes parlamentarios y por tanto donde la flexibilidad de los sistemas de alianza puede modificar efectivamente el ejecutivo de un país. Pero en regímenes presidenciales como el nuestro, claramente lo que puede ocurrir es que cada 4 años se reinvente Chile o se refunde Chile por mayoría circunstancial. Y además, el Senado en el día de hoy representa, sin lugar a dudas, fielmente la voluntad de las regiones. Yo creo que están representadas todas y cada una de las regiones del país, y a diferencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es una Cámara esencialmente política, el Senado es un punto de encuentro que tiene una visión de largo plazo y que ha sido eficaz en la formulación de leyes. Francisco, senador Chaguán, lo que ocurre es que si bien se aprobó la creación de esta Cámara regional, se rechazó el capítulo donde se hablaba de sus atribuciones. Por un voto. Claro, por un voto. Pero es interesante porque si hubiese sido por más votos de diferencia, hubiese quedado descartado. Tiene más de la mitad de los votos, con lo cual vuelve a entrar en el proceso de discusión y debate constitucional. Estaríamos hablando, si tuviera menos votos, estaríamos hablando de una caja literalmente vacía, porque no tendría atribución alguna. No es el caso. Entonces, ¿no será adelantarse a los hechos el decir que no va a tener contrapeso esa cámara de diputados y diputadas, cámara
que va a ser Cámara Única, a lo mejor esta Cámara Regional, después de la discusión de tercera discusión que va a tener, pero bueno, si es así, tiene que ser así, quede con los dientes, como han dicho, los dientes suficientes para poder efectivamente operar como contrapeso que opera hoy día y que efectivamente se genere esa bicameralidad que aparentemente, o al menos la mayoría, dice estar de acuerdo. A ver, Matías, para que los televidentes nos entiendan, lo que se ha propuesto en términos generales es un presidencialismo atenuado, claro, con un bicameralismo asimétrico. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque suena esto muy técnico. Hoy día tenemos un sistema que es hiperpresidencial, vale decir, el presidente de la República determina los ritmos parlamentarios, qué proyectos se den con urgencias legislativas, cuáles son los plazos que cada Cámara debe revisar cada uno de esos proyectos de ley. Y por tanto, hoy día el presidente de la República básicamente tiene un poder omnímodo Francisco, en el sistema político. Senador, déjeme hacer un paréntesis a este instructivo constitucional que nos está haciendo, y déjeme hacer, yo no soy abogado ni constitucionalista ni menos senador, pero soy periodista y leo los diarios, y los dos últimos periodos presidenciales, las noticias que a mí me alcanza para leer me indican totalmente lo contrario que usted me dice. Tengo a los dos últimos presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Gabriel Boric, impulsando reformas para hacer retiros de pensiones obligados por los parlamentarios, no por decisión propia. Más bien, he visto a ambos presidentes de distintos signos políticos intentando convencer a sus propias huestes de no apoyar retiros por lo dañino que es para lo macroeconómico, para la inflación y para la gente más pobre, y al final los parlamentarios de sus propios sectores, y los del otro lado muchas veces, les pasan por arriba. Entonces, ¿de qué presidencialismo severo, hiperpresidencialismo estamos hablando? Si los presidentes hacen lo que pueden en el caso de hoy, por ejemplo, y en el caso del presidente Piñera fue similar, ellos proponiendo un retiro más acotado para que no le pase por arriba la avalancha parlamentaria. Sí, Matías, que acá hay dos elementos adicionales. Primero, un régimen también donde los parlamentarios, presentando normas claramente de carácter inconstitucional, más allá de sus facultades, han viabilizado justamente esos proyectos de ley, y además con una rigidez de los sistemas de alianza que tenemos hasta ahora, lo que ha provocado, y con un populismo frente también a la necesidad urgente de los chilenos, y muchas veces frente a la demora de los ejecutivos, se han generado en algún minuto justamente estos avances. Algún minuto se habló incluso de parlamentarismo de facto, pero yo le diría que en la práctica, en lo concreto, en el día a día, más allá de estos proyectos que hacen luces y que no son parte del trabajo parlamentario permanente, se aprecia que los sistemas de urgencias legislativas se aplican, y en definitiva el presidente de la República es el que determina qué proyectos se ven con urgencia, en qué tiempo. Por ejemplo, proyectos tan importantes como la reforma previsional. Todavía está ahí en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. O la reforma a la salud. Está en segundo trámite en la Comisión de Salud del Senado, y ahora como presidente de la Comisión lo voy a impulsar, incluso contra la voluntad del Ejecutivo, si es necesario, para terminar con la salud de primera y segunda clase. Pero lo que quería decir es lo siguiente, que hasta ahora lo que ha habido es que hay un hiperpresidencialismo que se aplica no solamente en la mayoría del trámite legislativo, salvo estos hechos concretos, estos proyectos que generan luces respecto de una situación que ha ido mutando de alguna manera. Y por otra parte, un bicameralismo asimétrico. Entonces dijimos un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Cuando se habla de bicameralismo asimétrico, se sostiene que hay dos cámaras, efectivamente, pero una segunda cámara con facultades atenuadas. Estoy hablándolo en sencillo para que la gente no se entienda, porque muchas veces se critica el tecnicismo con que hablamos. Entonces, frente a esa situación, lo que ocurrió en la práctica es que ese bicameralismo asimétrico se está transformando, de acuerdo a las facultades que se le estaba atribuyendo a esta Cámara de las Regiones, en las discusiones, en los textos, en los borradores, a una Cámara que tenía más bien vinculación con las regiones
y no finalmente con un poder legislativo que tuviera efectivamente un sistema de freno y contrapeso, como es la regla en los regímenes presidenciales. Entonces, dicho lo anterior, lo complejo es que estamos avanzando en la práctica a un unicameralismo de facto, eso es, y por otra parte, con mayorías circunstanciales que pudieran hacer que un líder populista pudiera tener una mayoría circunstancial que le permite ganar la presidencia y ganar el Congreso plurinacional, y eso pudiera generar efectivamente una refundación del país cada 4 años, eventualmente. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? Le quiero explicar que lo que hoy día ha ocurrido es un principio del término del Senado. Hay que efectivamente valorar el trabajo que están haciendo nuestros convencionales, que han logrado también dar una batalla de ideas importante, aun cuando nuestro sector ha sido prácticamente ninguneado desde el punto de vista de la posibilidad de generar debate. De hecho, te quiero contar que las facultades de la Cámara de las Regiones no tuvo los 104 votos por un convencional que está a la izquierda del Partido Comunista. Y los convencionales del Partido Socialista no estuvieron a la altura del compromiso que se suponía que había obtenido la UDI y Evópolis al elegir a Elizalde como presidente del Senado. Entonces, quiero señalar es que ciertamente acá tenemos una dificultad que dice relación que cómo somos capaces de mantener las bases de la institucionalidad democrática y cómo somos capaces de mantener un sistema de freno y contrapeso que es esencial en el sistema democrático en los regímenes presidenciales. Ahora, usted está metiendo al medio el caso de la elección de la mesa del Senado, donde usted está involucrado. Pero ¿a usted le consta que el acuerdo que tenía el Partido Socialista era garantizar que sus convencionales firmaran en la mantención del Senado en la convención? No, el acuerdo consistía en que el senador Elizalde, como presidente del Senado, iba, por supuesto, a defender el Senado. ¿Y no lo ha hecho? Y yo creo que esto requiere un esfuerzo mucho más contundente. ¿Qué hubiera hecho usted distinto? Básicamente, yo lo que había hecho, bueno, primero, cuadrar o persuadir o conversar con sus convencionales, porque efectivamente nuestros convencionales, más los convencionales del Partido Socialista, pudieran lograr efectivamente los votos necesarios para mantener el Senado. Pero quiero señalar lo siguiente, porque esto no se trata de defender una institucionalidad que tiene más de 200 años per se, sino cómo esto puede afectar la vida de las personas. Y eso es muy importante transmitirlo. Acá no estamos defendiendo la pega de los senadores, ni estamos defendiendo finalmente una institucionalidad vacía. No, acá el Senado ha sido fundamental para representar a las regiones, y vuelvo a insistir, para generar una política de una mirada de más largo plazo, puesto que la Cámara Política es la Cámara de Diputadas y Diputados, y la Cámara que representa a las regiones es justamente el Senado, cuestión que se elimina. Como uno de los líderes de la bancada regionalista, le quiero señalar que esto es un traspié importante en el avance del proceso descentralizador, porque el Senado ha sido clave para que esté representada adecuadamente las regiones del país. Y el Estado regional, por el cual se pretende cambiar el Estado unitario descentralizado que hoy día tenemos, que por supuesto que hemos dado luchas importantes. Yo soy coautor de la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales, y hemos luchado junto al senador Alejandro Guillé, junto a Yarna Proboste, junto a senadores como Alejandro Urresti y tantos otros, para los efectos de aumentar la transferencia de facultades, atribuciones y competencias a las regiones. Pero una cosa muy distinta es el diseño institucional que se plantea hoy día con el Estado regional, donde claramente, a nuestro juicio, se le merman, se le restan facultades a las regiones. Francisco Chaguán, senador, presidente de RN, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, un abrazo grande, Matías. Chao, gracias como siempre. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos información más destacada de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con las noticias. Convención Constitucional.
La Convención Constitucional, esto fue parte también del bloque anterior de conversación, aprobó la existencia de la Cámara de las Regiones. Este organismo supone el fin del Senado y la propuesta pasa de esta forma al borrador de la propuesta de nueva Constitución. Vamos a tomar contacto con Valentina Reyes, que nos va a explicar. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La Convención Constitucional ha vivido una extensa jornada y ya podemos hablar que en el borrador de nueva Constitución se consagra la creación de la Cámara de las Regiones, una institución que significa el fin del Senado o el reemplazo del Senado. Se habla de esta Cámara de las Regiones que tendrá que ver con las leyes de justamente las regiones, de concurrencia regional. Eso es lo que se determina en el borrador de nueva Constitución. Pero ha sido una jornada de tensiones porque recordemos, hace semanas atrás se había llegado a un acuerdo en los sectores de centro-izquierda y ese acuerdo en esta jornada no está siendo aprobado del todo y eso ha generado molestia. Por ejemplo, se aprueba esta Cámara de las Regiones, eso avanza al borrador de nueva Constitución, pero se devuelve a comisión un artículo que hablaba de las leyes de acuerdo regional, que son las leyes que tiene que ver justamente esta Cámara. Todo ese artículo se devuelve a comisión. Otro artículo que se devuelve a comisión es aquel que hablaba en detalle del Congreso de Diputados y Diputadas, algo que se esperaba que avanzara al borrador de nueva Constitución. Eso ha generado molestia. Hay otro artículo de democracia paritaria que nuevamente aplicamos este concepto, vuelve a la Comisión de Sistema Político para continuar con las negociaciones y eso generó molestia en las convencionales del colectivo feminista. Pero ya desde ese día había tensión respecto a qué postura iba a tener el colectivo socialista respecto a las votaciones. De hecho, la convencional Bárbara Sepúlveda señaló que no se puede negociar con el colectivo socialista, que mejor llamar al expresidente Lagos o al senador Insulza. Así estaba la situación durante esta tarde en el ex Congreso. Vamos a escuchar a la convencional Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista y también a Fernando Atria del Frente Amplio, que hablan de la situación que se ha generado esta tarde. Fin del Senado, pero con muchos artículos que vuelven a comisión. Ahí está el conflicto, los que vuelven a comisión y que hacen que nuevamente tenga que seguir la búsqueda de acuerdos en esta estructura de sistema político. He llegado al punto de pensar que incluso debería pedirle el teléfono quizás de Ricardo Lagos o José Miguel Insulza, a fin de poder conversar con quienes que parece que realmente están tomando las decisiones, porque los constituyentes aquí, las decisiones y las propuestas que tienen, finalmente se desarman una vez que llegamos a la votación. Se ha manifestado un comportamiento no ordenado de algunos colectivos en la votación, y eso lo que quiere decir es que tendremos que seguir buscando la manera de construir este acuerdo, que lo hemos construido ya una vez, otra vez, y tendremos que seguir todas las veces que sea necesario en el poco tiempo que queda. Lo reiteramos, el punto de tensión es que se rechazan normas que eran parte de un acuerdo político. Se esperaba que avanzaran y así tuviera mayor fuerza y mayores atribuciones ya definidas, podríamos decir, más que mayores definidas, sobre el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones. Ese es un punto de tensión. Nosotros hablamos con Fuad Chaín del colectivo de la Apruebo, quien ya había adelantado que no le gustaba cómo estaba la estructura de esta Cámara de las Regiones. Él volvió a reiterar su postura sobre cómo le gustaría que fuera esta Cámara de las Regiones y también con Patricia Politzer. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas críticas al colectivo socialista, pero en el detalle de las votaciones vemos que independientes no neutrales también generaron que muchas normas volvieran a la Comisión de Sistema Político para que nuevamente existan las negociaciones. Vamos a ver la postura de Fuad Chaín, pero también la respuesta de Patricia Politzer. Nosotros siempre hemos propuesto un bicameralismo asimétrico, pero de verdad, donde todo parta por la Cámara de Diputados y que la Cámara de las Regiones sea revisora, pero ojalá de todas las materias, sea revisora con competencia amplia. Si queremos darle velocidad, pongámosle plazo, y si es que dentro de determinado plazo no se genera esa revisión, entonces que se entienda aprobado. Yo personalmente las voté a favor y como ustedes saben, nuestro colectivo es un colectivo independiente y hay veces en que algunos de los miembros de nuestro colectivo no está de acuerdo con una u otra norma. No somos un partido político que actúa con una disciplina partidaria.
Ahí estaban parte de las reacciones. Lo cierto es que ya podemos hablar de un bicameralismo asimétrico. Está la existencia de un Congreso de Diputados y Diputadas, de una Cámara de las Regiones. Falta todavía ver las atribuciones. Todo eso va a tener que regresar a la comisión. También tenemos un presidencialismo. Hay ciertas atribuciones del presidente que van a regresar a la comisión, pero ya se va delineando en el borrador de nueva Constitución la propuesta sobre la estructura del gobierno y sobre la estructura del Congreso Nacional. Falta revisar nuevamente las atribuciones, falta ver el detalle de cómo van a funcionar, pero al menos los organismos ya están mencionados en el borrador de nueva Constitución. Como siempre, los invitamos a ver el detalle de todo esto en 24horas.cl. Son muchísimas las normas que van avanzando al borrador o regresando a comisión, y en 24horas.cl tenemos un sitio especialmente dedicado al detalle de lo que pasa aquí día a día en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Valentina Reyes, por este completo informe. Buenas noches. Claro, una sesión donde también, por ejemplo, se devuelve a la comisión la segunda propuesta una norma que buscaba establecer sufragio obligatorio y voluntario para jóvenes de 16 y 17 años. Es parte de lo que sigue ocurriendo en la Convención Constitucional. Pero vamos también con reacciones. Varios senadores se mostraron molestos por la aprobación de esta Cámara de las Regiones y que vendría a renovar la institucionalidad, reemplazar también el Senado. Nos cuenta más detalles Kevin Felgueras desde Valparaíso. Kevin, buenas noches. Muy buenas noches. No gustó para nada en gran parte de los actuales 50 senadores y senadoras esta determinación de la Convención Constitucional de aprobar esta Cámara de las Regiones que vendría a renovar la institucionalidad del Parlamento, reemplazando, por cierto, al Senado de la República. Algunos hablan de falta de acuerdos políticos. Se le emplaza directamente al Ejecutivo, al gobierno de Gabriel Boric, a que de cierta manera sea parte del debate constitucional. Otros valoran que se mantenga el bicameralismo, pero asimétrico, que sea distinta la manera en la que se legislan las leyes. Y lo que ha llamado poderosamente la atención han sido las palabras del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien ha llamado a evitar un Transantiago institucional. Revisamos las declaraciones de los senadores que hablan precisamente de lo que ha hecho la convención durante esta jornada. Y respecto de la transición hacia las nuevas instituciones que se crean en las distintas áreas, bueno, eso es algo que también tendrá que establecer la propia convención, tomándose los tiempos necesarios para que no se produzca un Transantiago institucional. Un error profundo, creemos sin lugar a dudas que un debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática. No hay una cierta consistencia lógica, una arquitectura jurídica respecto a cuáles son las instituciones que se están creando hoy día en el país. Un llamado a la Convención Constitucional a actuar con cierta cordura respecto de qué es lo que se está haciendo. Yo creo que el gobierno debería querer decir algo. Ciertamente el secretario general de la Presidencia no puede simplemente decir que vamos viendo qué es lo que pasa, como dice habitualmente. Me parece que va en la dirección correcta porque es un acuerdo democrático, amplio y transversal. Son varios los llamados que se hacen directamente a la moneda. El titular de la SECPRES, Giorgio Jackson, que en esta jornada también conversó sobre esto y habló que la convención tiene un rol absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. 104 votos dan origen a esta Cámara de las Regiones que, eso sí, todavía no hay claridad sobre todas sus facultades, sobre lo que haría, sobre cómo se legislaría en el futuro si es que se llega a aprobar la nueva Constitución que va a emanar de esta Convención Constitucional. Y un punto muy importante, la transitoriedad, es decir, que los senadores que fueron electos hace muy poco, que iniciaron su periodo el 11 de marzo, no saben si van a lograr terminar su periodo, es decir, estar los 8 años que el mandato popular les entregaba para seguir realizando las leyes. No se sabe de esa transitoriedad y por lo tanto muchos dicen que se entra en ciertas dudas institucionales y por lo mismo remarcan las críticas de intentar eliminar una corporación que ha sido parte de la historia republicana del Parlamento de nuestro país. Bien, Kevin Felgueras, muchas gracias por este informe. Buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que este sábado 16 de abril va a concluir el estado de excepción en la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá. El anuncio lo realizó en Colchane, la primera comuna que visita en su recorrido para abordar la crisis migratoria en la llamada macrozona norte.
Pese al fin del estado de excepción, la autoridad informó que va a regir un decreto que permitirá contar con la presencia de Fuerzas Armadas para prestar apoyo a carabineros en la zona de la frontera. Monsalve detalló que se van a activar proyectos de inversión en distintas áreas, lo que incluye 2.500 millones de pesos para programas de mejoramiento urbano en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y también Antofagasta. ¿Cuál es la tarea, por lo tanto, que nos ha encomendado el presidente y la ministra del Interior? Que el Estado se haga cargo de la crisis, que el gobierno se haga cargo de la crisis y que coloque un foco especial de trabajo, pero también de recursos y decisiones en la región de Tarapacá y en el resto de las regiones del norte. Hemos planteado 3 áreas de trabajo. Uno es política migratoria, lo segundo ha sido política de seguridad y la tercera ha sido política de inversión. Momento de hacer una pausa, 2 de la mañana con 19 minutos, ya volvemos. Hola, buenas noches. Por última vez Bolivia se enfrentó a la Corte Internacional de Justicia, mostrando sus argumentos y haciendo un resumen de lo que es su demanda, su contrademanda y también en su memoria por este caso, por la administración de las aguas del río Silala. Pero lo que llamó más la atención fue el cambio de postura, ya que en un principio Bolivia hablaba que este era un manantial que era único en el mundo y que ellos tenían la total soberanía. Ahora esto varió un poco, porque lo que se quiere hacer aquí además es sentarse a la mesa a negociar. En caso de que Chile quiera, por ejemplo, seguir recibiendo los beneficios de este curso de agua. Eso fue lo que dijo el agente boliviano. Si Bolivia decide desmantelar las obras de canalización y si Chile expresa su deseo de seguir disfrutando de los beneficios generados por el actual caudal superficial del Silala, las partes deberán negociar un acuerdo. Y en este contexto mi país solicita a la Corte que declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje del Silala. Vean las diferencias, porque en el fondo ahora es decir, mire, no, nosotros le pedimos que usted pague solo si hay se cumplen 2 premisas. Una, que se mantienen los canales, pero que además Chile me pide que yo mantenga los canales. O sea, si Chile no pide, no hay compensación alguna. Mañana será el turno de Chile de poder cerrar estos alegatos que se han extendido ya por 2 semanas acá en el Palacio de la Paz. Lo que tendrá que hacer Chile mañana es entregar una respuesta a los argumentos esgrimidos durante esta jornada de parte del equipo boliviano. Después de eso habrá que esperar la resolución que tendrá la Corte Internacional de Justicia por este caso en el cual está Chile y Bolivia por la administración de las aguas del río Silala. Buenas noches. El informe de José Luis Pérez desde La Haya. Buenas noches. Y vamos a otras informaciones. Rusia afirmó que más de 1.000 soldados ucranianos para revisar esta apelación. Hasta esa revisión se mantiene la condena que recibió. Dos de la mañana con 29 minutos, volvemos a nuestro país y tomamos contacto de inmediato con Francisco Chaparro para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco. Muy buenas noches, Marco. Pasamos de inmediato a revisar las principales informaciones en materia policial que se han registrado durante las últimas horas, contándoles de una encerrona frustrada por el subjefe de la Policía de Investigaciones, quien estaba en calidad de franco
rumbo a su domicilio por la ruta 5 Sur y es hasta llegar al acceso hasta la autopista Vespucio, que es interceptado por un vehículo del cual descienden 2 asaltantes premunidos con armas de fuego, quienes intentaron intimidarlo para hacerlo descender de su automóvil y así robarlo. Sin embargo, este oficial se presenta como tal y muestra su arma de servicio, la cual usó en legítima defensa para poder ahuyentar a estos asaltantes, quienes escapan hasta el vehículo, y es ahí cuando este oficial vuelve a disparar en 2 ocasiones para que finalmente estos asaltantes escapen en dirección desconocida. Al tratarse de un funcionario de la Policía de Investigaciones, la investigación por temas de transparencia quedó a cargo del OS9 de Carabineros, quienes deben realizar las diligencias correspondientes y así lograr identificar a los autores de esta encerrona frustrada. De momento no hay personas detenidas y tampoco se ha registrado alguna persona que haya llegado hasta un recinto asistencial debido a una herida de bala que se pueda relacionar a este procedimiento. Tenemos declaraciones que pasamos a revisar de inmediato. Está bien él, no tiene lesiones, revisa su vehículo respecto, bueno, si bien es cierto, él disparó del interior de su automóvil, fracturando el vidrio lateral por donde se acercaba este individuo, y tampoco hay impactos de balas que pudieran ingresar desde afuera hacia adentro. Estamos empadronando para poder apoyar a Carabineros. Tenemos un domo acá que podría haber grabado la dinámica de los hechos y tenemos un testigo aquí en el terminal pesquero que observó el momento que el detective es víctima de este delito robo con intimidación llamado encerrona. Revisamos otras informaciones y nos vamos ahora hasta la comuna de Lo Barnechea, porque estuvo realizando una fiscalización preventiva con motivo de poder identificar a conductores que estén conduciendo bajo la influencia de las drogas o alcohol en esta comuna. Todo esto con motivo de este fin de semana largo, con motivo de la Semana Santa, y así evitar que se pueda producir cualquier tipo de accidente debido a la imprudencia de los conductores que puedan estar conduciendo bajo cualquier tipo de sustancia que pueda afectar su capacidad al momento de estar al volante y así evitar cualquier tipo de accidente. Tenemos declaraciones por parte del alcalde de Lo Barnechea junto al director de Senda y personal de Carabineros que pasamos a revisar. Dar una señal en el sentido de que manejemos sin alcohol, sin estar bajo la influencia del alcohol y la droga. El año pasado, en esta época, 12 personas fueron retiradas de circulación por parte de Carabineros de Chile en estos operativos Tolerancia Cero que apoya Senda por estar conduciendo bajo el efecto del alcohol y otras drogas. Acaban de presenciar 2 detenidos ya por efectos de alcohol que lo estaban haciendo y sin duda eso ya nos preocupa y nos alerta y nos ocupa. En esta oportunidad 2 personas fueron fiscalizadas, uno que fueron detenidas debido a estas fiscalizaciones, uno que estuvo conduciendo bajo los efectos de la droga y otro al alcohol. Todo esto como parte de un llamado que realizan las autoridades para así poder evitar cualquier tipo de accidente debido a la imprudencia de los conductores. Claro, siempre es importante reiterar el llamado a no manejar si es que va a consumir alcohol, sobre todo en estas fechas que son bien complejas en materia de tránsito. Gracias, Francisco Chaparro, por este informe. Buenas noches. ...24horas.cl. Y vamos con información del momento desde nuestro portal de noticias 24horas.cl. El exjugador de fútbol colombiano Freddy Rincón falleció la noche de este miércoles luego de haber permanecido por casi 2 días en estado grave tras un accidente de tránsito. Una noticia que fue confirmada por la clínica Imbanaco, donde se mantenía hospitalizado este histórico jugador exjugador de 55 años, quien fue capitán de la selección de Colombia y que sufrió este accidente de tránsito el pasado 11 de abril cuando la camioneta en la que viajaba chocó con un bus en la ciudad de Cali. Más detalles en nuestro portal de noticias, 24horas.cl. 2 de la mañana con 34 minutos. Llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que destaca en este momento la siguiente información. Por agobio de estudiantes y falta de recursos, el Ministerio de Educación solicita suspender el CIMSE 2022. Más información, 24horas.cl.
Revisamos el tiempo para hoy. Estamos ya a jueves 14 de abril de 2022 y Santiago presentará cielo despejado y una máxima probable de 25 grados. En tanto, Osorno, en la región de los lagos, tendrá cielo parcial y la máxima probable será de 17 grados. Con esta información, que esperamos sea útil para ustedes, nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.